Morgan Housel, que es el autor del libro La psicología del dinero, nos cuenta una anécdota bastante perturbadora. Él nos cuenta que trabajó como valet parking. A ese valet parking llegaban algunos millonarios de la zona. Uno de esos millonarios era un joven de veintitantos años de edad, que a esa edad ya había logrado vender algunas empresas de tecnología y era millonario. Además de conocerle como un genio en la tecnología, también se le conocía por sus excentricidades. Morgan Housel, mientras trabajaba ahí, fue testigo de un evento que te aseguro no vas a olvidar jamás. Vio cómo ese chico, después de haber llegado a este lugar, le pidió un favor a uno de los empleados. Le dio unos cuantos miles de dólares en efectivo, porque solía traer miles de dólares en efectivo, billetes tras billetes, que se los enseñaba a todo mundo. Bueno, pues sacó una paca de billetes y le encargó a uno de los empleados que fuera a la joyería más cercana a comprar monedas de oro y se las trajera. Invitó a algunos de sus amiguitos al muelle y allí, en el muelle, que se encontraba sobre el Océano Pacífico, empezaron a lanzar las monedas de oro para ver qué tan lejos llegaban, solo por diversión. Pero esto no termina allí. Más adelante, este tipejo rompió una lámpara con un valor de $500. En ese mismo hotel, se le acercó el gerente para decirle: «Oiga, esa lámpara que acaba de romper cuesta $500. Y el tipejo este le dice: «Ah, me estás pidiendo $500 por tu lamparita esa. Mira, aquí tienes $5,000 para que desaparezcas de mi cara y nunca más me vuelvas a molestar». ¿Y sabes qué pasó después? Pues el tipejo este terminó totalmente arruinado. Música. ¿Alguna vez has escuchado de Ronald James Reed? Fue un conserje de una gasolinería que trabajó allí durante 25 años y durante 17 años más trabajó limpiando los pisos de JCPenney. Cuando él tenía 38 años, se compró una casita de 2 habitaciones que le costó $12,000 en aquel entonces y en la que vivió durante toda su vida. ¿Y por qué te cuento esta historia?, te preguntarás. Bueno, esta historia es una de las historias preferidas por el autor del libro La psicología del dinero, que te recomiendo que leas. Es un libro impresionante, te va a servir muchísimo. Cuando falleció James Reed en el 2014, o sea, hace apenas 10 años, salió a la luz que contaba con un patrimonio de nada más y nada menos que $8 millones. Efectivamente, un conserje millonario. Las estadísticas nos muestran un dato muy interesante. El 99% de los norteamericanos, al fallecer, no cuentan con este patrimonio. Mientras tanto, en ese mismo año en donde James Reed falleció con $8 millones, tenemos otro personaje, un ejecutivo graduado con un MBA, que es un máster en administración de empresas que tomó en Harvard. Muchas veces se le elogió por sus habilidades empresariales, sin embargo, él vivía muy diferente. Tenía una casa impresionante en Palm Beach, que es una de las zonas más caras en Estados Unidos. Pero no contento con esto, Fuscone, aproximadamente en el 2005, solicitó un crédito hipotecario multimillonario para hacerse de una mansión que tenía 7 cocheras, 11 baños, 2 piscinas, 2 elevadores. Bueno, ya te imaginarás. Y en esa casa hacía un montón de fiestas con celebridades. Bueno, vivía a lo grande y también derrochaba a lo grande. Pero a diferencia de nuestro conserje favorito, que vivió en su casita toda su vida sin ningún problema en el 2008, cuando sabemos que hubo un crack económico impresionante, Fuscone, a diferencia de nuestro conserje favorito, resintió muchísimo este golpe, obviamente, y disfrutó de su mansión, pues muy pocos años, porque resintió duramente el golpe del 2008 y lo perdió todo. Primero perdió su mansión en donde celebraba estas grandes fiestas con celebridades y después el banco le decomisó su segunda casa en Palm Beach.
Un poco más adelante se declaró en quiebra y le dijo al juez que no tenía ingresos. Entonces, ¿cómo es posible que un conserje supere financieramente a un empresario de élite? Vivir con menos para tener más. Analicemos la paradoja de más cosas es igual a mejor vida. Nuestro conserje vivía con lo esencial, una casa modesta, un auto modesto, pero esa manera de vivir le dio verdadera libertad financiera, algo que ninguno de los otros personajes aquí mencionados tuvo. El señor Reed comprendió rápidamente que cada dólar gastado innecesariamente era do menos trabajando para su futuro. Steve Jobs dijo muchas cosas importantes, muchas frases célebres que se nos quedaron para siempre, pero a mí la que más me impactó fue la siguiente: la simplicidad es el punto más elevado de la sofisticación, pero además lo vivía literalmente. ¿Te acuerdas cómo se vestía él con unos tenis sencillos, un pantalón de mezclilla y una playerita negra? Nada glamuroso. Además, en su casa también vivía así. Steve Jobs tenía muy pocos muebles, tenía muy pocas cosas, espacios limpios, muy pocos objetos, pero eso sí, cada objeto perfectamente seleccionado y ubicado. Steve Jobs siempre tuvo claro que simplicidad no es sinónimo ni de carencia ni de privación. Simplicidad es sinónimo de claridad mental. Al eliminar de su mente lo innecesario, liberó también espacio mental para enfocarse en lo que realmente importa. Una de las paradojas más importantes del dinero, vivir con menos, en realidad, nos permite vivir con más. La mayoría de las personas creemos que mientras más cosas tengamos, mejor vamos a vivir. La realidad es exactamente al revés. Vivir con menos nos va a proporcionar más cosas de las que realmente nos importan. ¿Sabías que estudios recientes han demostrado que el promedio de cosas que tiene una casa son 30,000? 30,000 cosas. Pero aquí viene el dato más impresionante. El 80% de esas cosas no las has utilizado en los últimos 3 años. Imagínate, eso significa que en tu casa hay aproximadamente 2,000, 4,000 cosas que literalmente no has tocado en los últimos 3 años, pero siguen allí ocupando espacio en tu casa, ocupando espacio en tu mente y costándote mucho dinero. Quiero compartirte 5 beneficios reales de vivir con menos. Primero, tienes más dinero porque ahorraste todo ese dinero en cosas que no compraste, y cada objeto innecesario que no compras se puede convertir en dinero que trabaje para ti en tu futuro. Y obviamente ese dinero bien invertido puede capitalizarse y multiplicarse. Segundo, te da más tiempo o no tienes que gastar horas ordenándolas, buscándolas, limpiándolas, conservándolas, protegiéndolas. Es más, ni siquiera tienes en que gastar tiempo pensando qué hacer con ellas. Tercero, y esto es muy importante, te da espacio. Primero, espacio físico en tu casa, espacio libre y despejado que puedes usar para lo que quieras. Y esto es algo muy importante que pocas personas valoran. Pero tener espacio en tu casa te permite, por ejemplo, ejercitarte, divertirte, entretenerte, trabajar en los proyectos que te gustan o simplemente disfrutar del espacio, del aire, de la luz. Cuarto, libera espacio, pero ahora en tu mente. Tu mente no está fragmentada en miles de objetos que tienes. Ahora, tu mente se enfoca en lo que realmente importa, en tus metas, en tus objetivos, en lo que te hace feliz. Y quinto, te da más tranquilidad porque no estás pensando todo el tiempo en que tus cosas se averíen, en que te las puedan robar, en que te las puedan quitar, en que se puedan devaluar o en que se vuelvan obsoletas. Menos posesiones es igual a menos preocupaciones. Más posesiones es igual a más gastos, más mantenimiento, más estrés y por lo tanto menos libertad.
Los verdaderamente ricos, como nuestro conserje Reddit, han aprendido algo que es fundamental y me gustaría que te lo tatuaras en la cabeza para siempre, porque esta es una lección de vida. La verdadera riqueza es aquella que no ves. El conserje, el señor Reed, nunca necesitó impresionar a nadie con sus posices, porque él tenía algo mucho más importante, el beneficio que te brinda la independencia financiera. Como dice Housel, y esto también me encanta, la riqueza son todos esos autos de lujo que nunca compraste y los relojes caros que jamás tuviste en tu muñeca. Vivir con menos no es privación, es liberación. Dinero trabajando para ti, tiempo para dedicarlo a lo que más amas y a quienes más amas, espacio para respirar, claridad mental y, por supuesto, tranquilidad y seguridad para disfrutar la vida. Música. Vivir frugalmente. Un antiejemplo claro de vivir frugalmente, pues es como vivía el tipo este que aventó monedas de oro al mar solo por diversión, para ver qué tan lejos llegaban, y entregaba fajos de billetes a personas para que desaparecieran de su vista. Ese es el verdadero antiejemplo de la frugalidad. Así que ahora estamos hablando del mismo joven, pero desde otra perspectiva. Era brillante en su área, creó tecnología, vendió empresas, tenía todo el potencial del mundo, pero tenía un grave problema. Jamás vivió en la frugalidad. Era un fanfarrón. Le encantaba mostrar sus fajos de billetes a quien se lo pedía y a quien no. Se jactaba abiertamente y ruidosamente de su riqueza y obviamente hacía cosas absurdas con el dinero, como tirar monedas de oro a ver qué tan lejos llegaban. El resultado fue que terminó en bancarrota, en la quiebra, arruinado. Su falta de frugalidad lo llevó a la bancarrota. Pero tenemos el ejemplo opuesto, que es alguien al que yo admiré y que procuro mencionar cada vez que puedo, el que se le conoció como el presidente pobre, que lamentablemente acaba de fallecer, el famoso y gran célebre y pensador Pepe Mujica. El expresidente de Uruguay siempre dijo algo increíblemente profundo: no es pobre el que menos tiene, es pobre el que necesita mucho para vivir. Y yo soy rico. Tremendamente rico, porque necesito nada, casi nada para vivir. Esas palabras las dijo textualmente Pepe Mujica. Mujica, siendo presidente, vivía en su granjita, en esa granjita en la que vivió toda su vida, una granjita modesta conduciendo su Volkswagen modelo 87, y además donó el 90% de su salario presidencial. Mujica nos enseñó que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cuán poco se necesita para ser feliz. Y ahora quiero contarte la historia de Suficiente. Seguramente has escuchado la compañía Vanguard, que gestiona una fortuna en fondos de inversión y que además invierte en la gran mayoría de las empresas de todo el mundo. Bueno, pues su fundador es John Bogle. Y John Bogle comenta una anécdota bastante curiosa que menciona precisamente Morgan Housel en su libro. En una fiesta organizada por John Bogle se encontraban dos personas, el escritor de la famosa novela Catch 22 y otro millonario. Bueno, pues el otro millonario le dice al escritor: la verdad, desde mi particular, el comentario que le hizo este millonario al escritor pues es de muy poca elegancia, de muy poco gusto, es más desagradable. Millonario. Este le dice al escritor: ¿sabías que el anfitrión de esta fiesta, que es el fundador de Vanguard, gana en un solo día lo que tú has ganado durante toda tu vida con la publicación de tu novela Catch 22? Y el escritor le respondió magistralmente: sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Yo tengo suficiente. Y se le quedó grabada para siempre esa palabra: suficiente, suficiente. La paradoja de la frugalidad nos demuestra lo siguiente. Ese joven ejecutivo que tenía millones y despilfarraba el dinero aventando monedas al océano,
para ver qué tan lejos llegaba, terminó arruinado. Ese joven ejecutivo tenía millones, pero gastaba como si tuviera miles de millones. ¿Qué sucedió? Terminó arruinado. Mujica tenía acceso a millones, pero vivía como si tuviera miles o incluso cientos. ¿Y qué sucedió en su vida? Él encontró paz y siempre tuvo respeto. Y Joseph Heller, que es el autor de la novela Catch 22, tenía menos que el millonario fundador de Vanguard, pero él consideraba que lo que tenía era suficiente, por lo tanto, él tenía verdadera riqueza. La conducta. La gran mayoría trata de educarnos financieramente, pero desde el punto de vista matemático, creyendo que al nosotros comprender esas reglas y esas fórmulas, vamos a lograr alcanzar la libertad financiera. Y esto no es así. Estoy totalmente de acuerdo con Morgan Housel, autor de La psicología del dinero. Él dice que las finanzas personales son una habilidad blanda, no es una ciencia exacta. Tiene toda la razón. ¿En dónde podemos encontrar que un conserje pueda vencer a millonarios, a gente ha nacido en cuna de oro, que se ha preparado en Harvard? ¿En qué otro ámbito de la vida podemos ver que suceda esto? En ningún otro más que en finanzas personales. ¿Cuándo podemos ver como ejemplo que un conserje, alguien como el conserje Red, puede realizar mejores cirugías que un cirujano perfectamente preparado para ellos? Es increíblemente difícil, por ejemplo, que alguien como nuestro conserje rascacielos mejor que lo que podrían hacer arquitectos perfectamente capacitados. Es increíblemente difícil, si no es que es imposible ver que alguien con la preparación de nuestro señor Reed pueda diseñar aeronaves espaciales mejor de lo que las diseñan, pues ingenieros aeroespaciales perfectamente capacitados para eso, ¿verdad? En el único ámbito en donde podemos ver un caso en donde alguien como el señor Reed pueda vencer a alguien como los dos multimillonarios anteriores es solamente en finanzas personales. Porque las habilidades blandas tienen que ver con nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es el que nos va a llevar a la ruina o a la riqueza. ¿Cómo nos comportamos con el dinero puede hacer que nuestra casa esté atiborrada de cosas con 30,000 objetos, de los cuales 24,000 no usamos ni nos aporta nada a nuestra vida, haciéndonos más pobres en todo sentido, porque tenemos menos espacio, porque tenemos menos dinero, porque tenemos menos libertad, tranquilidad, seguridad, paz mental. O nuestro comportamiento y cómo nos conducimos con el dinero puede hacer que tengamos menos cosas que nos importe poco impresionar a los demás y el que dirán, y tener libertad, paz mental, seguridad, tranquilidad, vivir sin estrés y plenamente. Recuerda, frugalidad no es sinónimo de ser tacaño, es sinónimo de ser selectivo, porque cada dólar gastado en impresionar a los demás es un dólar que no está trabajando para ti en tu futuro, ni se está multiplicando, ni te va a proteger. Frugalidad es encontrar tú suficiente y no necesitar más. Por último, ¿cuál es la verdadera diferencia entre ambas formas de vivir? Hacer dinero y conservar el dinero son habilidades totalmente diferentes. Hacer dinero requiere de arriesgarse, requiere de ser optimista, requiere de ser proactivo y también de exponerse, pero conservar lo ganado requiere de otras habilidades, requiere de hacer el ego a un lado, requiere de humildad, requiere de pensar en protección y seguridad para no perder lo que ya ganaste. Tienes que ser prudente. Recuerda que frugalidad es más parecido a vivir de manera sencilla, modesta. Como decía Steve Jobs, la simplicidad es el punto más elevado de la sofisticación. Así es que frugalidad es vivir de manera sofisticada porque tienes lo esencial, porque tienes suficiente, porque cada cosa que tienes aporta a tu vida,
porque necesitas lo que tienes, y tienes lo que necesitas porque estás dispuesto a gastar más en lo que realmente te importa y no gastar en aquello que no aporta nada a tu vida. Como dice Morgan Housel, hacer bien las cosas con tu dinero tiene mucho menos que ver con lo inteligente que seas y mucho más con tu comportamiento. Por lo tanto, los hábitos que los pobres practican, como vivir modestamente, ahorrar consistentemente y valorar la libertad sobre el estatus, son exactamente esos hábitos que van a crear riqueza real y duradera. Porque al final, como aprendimos del conserje Red, el conserje millonario, ser millonario no se trata solamente de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero conservas, cómo lo haces crecer y, lo más importante, tanto tiempo lo vas a proteger de ti mismo. Y si quieres proteger tu dinero contra ti mismo, hacerlo crecer, multiplicarlo y que te proteja en tu futuro, te invito a mi curso de finanzas free. Toda la información la encuentras en virtuel.com o aquí abajo en la descripción. Nos vemos dentro o en el siguiente episodio de Freanzas. Por cierto, este curso lo doy en vivo. Está a punto de iniciar, pero descuida, aunque yo lo dé en vivo. Si en alguna ocasión tú no puedes asistir personalmente a las sesiones, se quedan grabadas para ti, para que las puedas revisar o incluso las puedas repasar porque tienes acceso a todo el curso durante todo un año. Te invito a mi curso Frione y nos vemos dentro el siguiente episodio de Freances.